teobroma.mx. Hola, bienvenidos al primer Teobroma del año. Mi nombre es Julio César Torres y hoy estamos grabando en el Imaginatorium. ¿Qué es el Imaginatorium? Carlos Umbral, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días a nuestros escuchas. Pues el Imaginatorium es el lugar para imaginar, fundamentalmente. Así como había en la antigüedad diferentes espacios para hacer diferentes actividades, por ejemplo, en los conventos antiguos o en los monasterios, antes de la existencia de refrigeradores, había algunas partes de la construcción que eran más frías. Sí. Y a esos rincones oscuros, húmedos y efectivamente muy fríos les llamaban frigidarium, por ejemplo, ¿no? O sea, el lugar donde hay frío, Sí. frigium. Entonces el imaginatorium es el lugar donde se puede imaginar o en donde centralmente se imagina. Ya. Bueno, nosotros desde el primer episodio de este podcast mencionamos que Teobroma es una producción de Intellilab, Laboratorio de la Inteligencia. El Imaginatorium también es parte de Intellilab. ¿Cómo surge esta concepción, este concepto del Imaginatorium como parte de Intellilab? ¿Por qué es importante la imaginación para el Intellilab? Bueno, el proceso imaginativo en el cerebro sapiens forma parte del autodesarrollo de la inteligencia sapiens. En algún otro programa mencionamos que el ser humano, el Homo sapiens, es un homínido o es un mono que imagina, es un mono que piensa, pero la manera en la que piensa, la manera en que procesa los contenidos simbólicos que le están rodeando, es a partir de disociarlos de la realidad inmediata, digamos. Sí. Y ese proceso viene a convertirse en lo que vendría a ser la imaginación. La imaginación viene de imagos, que es imagen. Okay. Entonces la imaginación es la creación de imágenes mentales. Sí. Fundamentalmente sería eso. Muchas veces podríamos hablar de dos tipos de imágenes, las que creamos de la nada, aunque siempre, obviamente ahí es relativo, porque siempre tenemos un referente en el pasado que nos permite crear imágenes de las imágenes. Y la otra es encontrar imágenes en informaciones que hay en el mundo y que no están asociadas en apariencia, y nosotros mediante la mente sapiens las asociamos y creamos imágenes también. Actualmente la imaginación también ya está controlada, no completamente, es decir, afortunadamente la especie humana, dado que el imaginar y el crear con la mente imágenes es uno de sus fundamentos biológicos y evolutivos, asimismo va creando una libertad para crear esas mismas imágenes en sus procesos. Pero los medios de comunicación, el mismo sistema cultural hegemónico, ha tomado como bastión de dominio para el ser humano la posesión de las imágenes. Y esto es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque finalmente a partir de las imágenes libres, la mente es libre, la mente humana. Cuando está iterando, cuando está repitiendo imágenes, deja de ser libre. Se vuelve nada más un condensador de información en el que las imágenes son circulantes. Cuando esas imágenes logran liberarse y comportarse como todo en la naturaleza, que está en continuo movimiento y que está en continua transformación, entonces esa imaginación, hablemos de esa imaginación sana, la que está creando continuamente, adaptándose al mundo, formulando nuevas estructuras, nuevas posibilidades, esa vendría a ser la que yo considero la buena imaginación, sin ser maniqueos, sin ser morales, pues esto es un proceso mental del que estamos hablando. Pero hay otra imaginación que es la controlada y que es la que nos obliga a repetir. En el programa del año pasado, el último, hablábamos de que la máquina, el ancestro directo de la máquina es el espejo. Así es. Porque repite. Las máquinas tienen la tendencia a repetir. Sí. De hecho, ese es el gran punto en la discusión de la nueva mecanoética, por así decirlo, de que si la máquina logra romper el ciclo de repetición y genera una innovación, va a dejar de ser una máquina. Es lo que pasa con la mente humana. La mente humana puede repetir. Está hecha para repetir, pero en cualquier momento surge un nuevo proceso sináptico y ese sentido de la repetición se altera y genera un nuevo camino, por así decirlo, en esos procesos. Todavía no se ha logrado que una máquina haga eso, ni siquiera en las últimas investigaciones sobre inteligencia artificial. Es curioso porque en esta época pareciera que
la tendencia es volver al ser humano un autómata y al autómata un ser inteligente, ¿no? Así es. Qué interesante lo que acabas de decir. Tú platícanos más de eso. Pues, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando encendemos el radio y tenemos una gran cadena que te pasa las mismas canciones, te las pone aquí, te las pone en Mexicali, te las pone en Argentina, las mismas canciones pop son las que escuchas en todo el mundo y las que todo el mundo trae en la cabeza. Entonces eso reduce nuestras posibilidades de imaginar otras cosas, ¿no? De conocer otras cosas. Si como seres humanos vemos algo en la tele y todos vemos lo mismo y todos hablamos de la misma película hollywoodense o del mismo videoclip y todos traemos eso en la cabeza, bueno, se reducen esas posibilidades de hacer una variante cultural. Así y es. somos mucho más manipulables, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa con estos experimentos en inteligencia artificial? Es también controlar, pero dando esta pauta para que la máquina pueda hacer más cosas. No sé hasta qué punto sea eso favorable o no, pero por lo menos en el caso del ser humano se vuelve algo muy lamentable porque nos reduce nuestras posibilidades de crecimiento y de imaginación precisamente, ¿no? Sí, no se escala el potencial que tiene el ser humano, ¿no? Sí. Al ponerlo a iterar, a repetir en un nivel, un ciclo dentro de un nivel, Sí. no puede acceder a otros niveles de desarrollo. Y eso es muy común. Se está dando ese control de que la realidad sea una, nada más la que dictan los medios. Sí. Y pues sí es lamentable porque el mundo no es así. El mundo es también un espejo de la naturaleza y la naturaleza tiene posibilidades infinitas. Uh-huh. Hablabas hace poco en una red social del monocultivo cultural, ¿no? Así es. De cómo pareciera que se busca suprimir estas formas de pensar distinto para que todos entremos en una norma y no desarrollemos nuevos caminos. Así es. Una de las tendencias de un sistema dominante es crear estándares, tú bien lo dijiste. Sí. Un estándar es una medida controlada, no es otra cosa más que eso. Sí. Entonces, si la persona humana se vuelve una medida controlada, o sea, medible y por lo tanto una medida, en ese momento el sistema dominante logra una estabilidad, porque cuando tiene elementos que no son mesurables, no los puede predecir. Todo esto tiene que ver con lo medible y la predictibilidad de los sistemas. Como este es un sistema dominante en el que estamos inmersos, es dominante desde desde el siglo pasado, que comienza con la revolución industrial, pero que empieza a madurar a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Los bienes objeto, o los objetos, se empiezan a transformar en bienes de información. Uh-huh. O sea, prácticamente ahorita todo lo que nosotros como seres humanos conocemos, podríamos transformarlo en información. Así completamente. Antes el libro como tal era un objeto de papel en el cual tú podías hacer unas lecturas. Sí. Ahora, toda la información que está en el libro puedes tenerla nada más a nivel información. Entonces, eso fue lo que le dio mucho dominio al sistema hegemónico. Porque ahorita todo lo que gira alrededor del control de la información, pues es el eje de este sistema. ¿Por qué favorece especialmente, bueno, no lo habíamos mencionado, pero el Imaginatorium está en un lugar muy cercano a la naturaleza, de hecho está rodeado por naturaleza? ¿Por qué es importante para ti que el Imaginatorium esté en contacto con esta naturaleza? Bueno, la naturaleza es madre y es maestra. Sí. Tiene esas cualidades. Alguna vez esa doble acepción se asoció a la Iglesia Católica, de Mater Magister. Sí. Madre y maestra, pero yo más bien lo encuentro asociado a la naturaleza, porque no nada más emergemos de ella, sino que continuamente el estar volteando a verla o el estar observándola o contemplándola nos permite aprender cuando tenemos esa intención. Entonces el hecho de que la imaginación o el lugar en el que se imagine esté cercano a la naturaleza es un recordatorio permanente de eso. También William Blake, de las cartas, de las famosas epístolas que él escribe a sus amigos, a varios doctores y intelectuales de la época, él le dice que la naturaleza es imaginación misma. Esa aseveración es bellísima, además se puede hacer una tesis de eso. ¿Por qué? Porque muchos dirían que la naturaleza es la imaginación de un dios, por ejemplo. Yeah. Pero lo importante aquí es de que sí, la naturaleza son imágenes, pero además son imágenes dinámicas e imágenes en evolución. Se están desplazando, están creciendo y se están desarrollando continuamente. Eso es la naturaleza. No tratando de reducirla, por supuesto, sino más bien de acercarnos a ella a través de asociarla a las imágenes. A ti, Carlos Umbral, ¿qué imágenes te ha dado la naturaleza? ¿Qué experiencias te ha dado que no encuentras, por ejemplo, en un medio urbano?
La naturaleza, para empezar, la primera imagen a la que te puede remitir es a la imagen de totalidades o de procesos absolutos. Eso no sucede en una urbe. Una urbe siempre, al ser un lugar acotado, es decir, es un metrón. O sea, urbe también es metrópolis, o polis, la ciudad, metron, la ciudad con medidas, o el lugar con medidas. Ajá. Ya nos está hablando de que está acotado por esas mismas medidas y formas. Esas medidas llevan a un límite también. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, de lo que te habla la naturaleza es de lo opuesto, lo no mesurable. Es decir, ahí es donde está la libertad. Para mí eso es un recordatorio de la libertad, pero también de eso, de los procesos absolutos, de los mundos absolutos. Este conflicto o esta contraposición de la que estamos hablando, de la metrópolis o del metrón y polis, o de la urbe y la naturaleza, se exploró posiblemente por primera vez en uno de los poemas de hace miles de años, que es el poema de Gilgamesh, o la epopeya de Gilgamesh. Sí. En ella podemos visualizar el primer conflicto entre lo civilizado y lo natural. Es lo más antiguo que se conoce, en el que se está contraponiendo esas dos posturas. Las del hombre civilizado, representado por Gilgamesh, Sí. y la del hombre natural, que es Enkidu. Finalmente los dos son uno mismo, porque empieza por un conflicto, pero al final se vuelven amigos, hermanos. Y bueno, ahorita vamos a narrar un poquito esto de Gilgamesh y la epopeya, pero quiero adelantar el final para que no perdamos esta idea de lo que estamos hablando. Al final Enkidu muere, que es el hombre natural, pero porque alegóricamente nos está remitiendo al otro que está perviviendo, que es Gilgamesh, es el hombre civilizado. Entonces ya desde ese poema se ve ese conflicto y se ve esa historia. Por eso aparentemente con este tipo de escritos, y que además ya es un escrito, se escribió, se preservó en, llamémosle, caracteres o literatura cuneiforme. Entonces también es muy simbólico que ese poema ya no llegue nada más por tradición oral, sino que ya esté escrito. Sí, está plasmado. Y que lo que esté plasmado ahí, lo que está plasmado ahí nos está diciendo que lo que dominó después del hombre natural, este alter ego, estas dos personalidades, la que dominó fue la civilizada o la urbanizada. Estas dos caras del mismo ser, ¿no? Así es. Eso es una hipótesis que manejan autores como Otto Rank en El Doble. Ellos hablan de que la mayoría de los héroes tienen a una antítesis, tienen un antihéroe. En este caso, yo no estaría muy de acuerdo en eso. Yo más bien pienso que Gilgamesh es un complemento de Enkidu, pero es un complemento que termina dominando al sistema Enkidu-Gilgamesh. El poema parte de la descripción de ambos personajes, o de ambos héroes. Los dos son héroes de alguna manera, y dice que Gilgamesh pues era un gobernante en un lugar en donde habitaban los seres humanos, en donde había intercambio de monedas, o sea, había dinero, había leyes, había comercio, todo lo que implica la civilización. También estaban asociadas a la ciudad. El papel de la mujer aquí es muy importante en este poema, pero no es importante como los dramas hollywoodenses. En este poema habla muy bien del papel femenino o de lo femenino, pero en estas protopueblos o protocivilizaciones, en las cuales la mujer no era lo que es ahora. Este eterno femenino o esta idea de la feminidad es una construcción relativamente reciente que viene del siglo XIX, de la, llamémosle, cosmovisión burguesa, ¿no? Que además tiene un interés totalmente enfocado a que consumas productos determinados. Así es. Una mujer compra determinados productos cosméticos o para tener cierta apariencia, ¿no? Para diferenciarse y volverse mujer, precisamente. Entonces ahí dice que donde estaba Gilgamesh, que era llamémosle, gobernante civilizado. Civilización viene de civilis o civilis, que es ciudad. También, o sea, un lugar en el que están las relaciones humanas con mucha densidad y mucha complejidad. La mujer, no todas, pero sí jugaba un papel que tenía que ver con el intercambio económico. Esto tiene que ver mucho con lo que se le conoció en la antigüedad como la prostitución sagrada, que ahora, bueno, pues es la misma prostitución, pero ya no es tan sagrada, por así decirlo, ¿no? Esas relaciones estaban dentro de los sitios urbanos, y en contraposición, Enkidu, en las zonas que no estaban urbanizadas, podía entender a los animales, podía entender a los elementos. Él podía saber qué iba a pasar con el agua, qué iba a pasar con el fuego, con el viento,
con la tierra. No tenía un lenguaje propiamente, Sí. porque tampoco tenía un interlocutor humano, Ujú. o sea, no tenía un canon establecido con otro ser humano. Esa era la gran diferencia. Cuando Gilgamesh se entera de la existencia de Enkidu, de aquel hombre que vivía entre los animales, Sí. y que además en nada envidiaba la vida de él, que era Gilgamesh, que era ese gobernante respetado y adulado por todos, porque pues las estructuras de poder son eso. Entonces Enkidu pues no envidiaba en nada a Gilgamesh. Sí. Enkidu estaba perfectamente integrado a su medio y se llevaba muy bien con todo lo que estaba por ahí. La estamos narrando de una manera muy profana, muy simple, pero en realidad sí les invitaríamos a que ustedes leyesen eso. En algún momento en Teobroma publicaremos alguna muy buena versión en documento para que ustedes puedan acceder. Porque hay muchas versiones de la epopeya, pero hay alguna por ahí que nos satisface bastante por los caminos históricos que tuvo Sí. y las diferentes traducciones, ¿no? Entonces Gilgamesh decide acercarse a Enkidu Ujú. porque le da una curiosidad. Él quiere saber qué es lo que está pasando, porque ese hombre que vive en los campos, en donde sea, no llega y se somete a él. Es Gilgamesh quien busca a Enkidu, porque Enkidu en realidad no le despierta, No lo necesita. no le despierta ninguna curiosidad Así es. el modo de vida de Gilgamesh. Al contrario, hasta huye de él, ¿no? Pero también Gilgamesh es un hombre muy astuto, un Sí. gobernante muy astuto, por eso gobernante, digo, los gobernantes de antes sí eran muy astutos, ahora pues más bien son abusivos nada más. Antes eran astutos y abusivos, ahora nada más son abusivos. Y oportunistas, arribistas. Sí, bueno, es que también es la dinámica de la adulación, hay que recordarla. Se extraña ahora gobernantes astutos que realmente no nada más piensen en el dinero o en sus beneficios, sino que realmente conduzcan a las naciones a un desarrollo, ¿no? Pero bueno, de eso será también motivo de otro teobroma. Sí. Volvamos con Gilgamesh. Él fue un gobernante muy astuto y consideró que lo que debería enviar primero pues era a un embajador, y entonces piensa en una mujer. ¿Por qué no una mujer? Ahorita vamos a ver por qué. Elige a una de las cortesanas. Como antes los gobernantes eran al mismo tiempo sacerdotes, no nada más era cortesana, sino era también una prostituta sagrada. Es decir, al unirse sexualmente con el gobernante, se daba un fenómeno que se llamaba la teogamia. Es decir, él se erigía como una divinidad, y entonces las mujeres que tenían sexo con él, bueno, pues tenían sexo con los dioses, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas, la más atractiva para los cánones de aquella época, pero también digamos, la más astuta, igual que él, con la que él tenía mayor simpatía, la manda para esa misión a que intente platicar con Enkidu, a que intente establecer un contacto. Y bueno, pues va ella, pero va vestida con una serie de elementos muy parecidos a los que ahora visten a las mujeres, de elementos simbólicos, un vestido muy bello, de telas exóticas, adornos, ruiditos, todo este tipo de elementos que... Brillos. Brillos, ruiditos, estímulos a la vista y a los sentidos de los varones. Sí. Y pues va ella a las regiones en las que se ha visto que anda por ahí Enkidu. Ajá. Llega con una corte, se dice que llega con una corte también de otras mujeres, pero ella finalmente es la que lleva la avanzada y en algún momento ya se separa del grupo y va a que la vean. Ajá, a ser vista. Pero pues sí, andaba por ahí Enkidu. Entonces, pues sí ve ahí que se acerca un ser, ¿no? Extraño. Un ser muy extraño, ¿no? Ajá. Y pues la ve, yo digo, se las estoy narrando de manera así prosaica, ¿no? Pero, porque seguramente, o casi seguramente así fue, pues la vio, la estuvo midiendo, la olisqueó seguramente, y pues no le convenció el asunto, ¿no? Más bien le pareció algo extraño, ¿no? Que había caído por ahí, que estaba... pues no se movía y tenía una sonrisa permanente, olores extraños, ¿no? Para la percepción de Enkidu, Sí. colores extraños, una piel extraña que era el vestido. Ajá, es una confrontación directa de lo natural y lo artificial. Así es. Y en ese momento, pues mejor se da media vuelta y se va, ¿no? Sí. Sucede que ese lugar en el que tiene ese encuentro era un lugar pues de ríos, había un río por ahí. Entonces ya se regresa la comitiva y le platican del fracaso a Gilgamesh. Gilgamesh pues también muy astuto, dice hay que generar una nueva estrategia, ¿no?
Y entonces está pensando varios días y noches, no duerme porque lo pone nervioso que haya por ahí un ser humano que no quiera ser su súbdito. Que se sale del cuadro, ¿no? Sí, del esquema. Del esquema. Entonces le dice a esta mujer, le dice, bueno, vas a ir otra vez, pero en esta ocasión te vas a desnudar, ¿no? Porque Gilgamesh por ahí intuye que por ahí está la situación. Y sí, efectivamente, se vuelve a armar otra comitiva, ahí que va a buscar a Enkidu, se sumerge ahí en las profundidades de lo agreste, y encuentran a Enkidu que está cercano a un río, está bebiendo y dormitando cerca del río. En ese momento la mujer otra vez se acerca a él, se quita el vestido, se desnuda completamente y comienza a bañarse en el río, a asearse en el río, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, porque Enkidu entonces sí es atrapado por el aspecto instintivo, por el aspecto del cuerpo de la mujer, de que sí, bueno, obviamente es diferente al cuerpo de él, pero al mismo tiempo es más cercano al de él, ¿no? Que también él va desnudo. Sí. Él es un hombre desnudo, él no trae vestido ni mucho menos. Y lo que sigue es de que, bueno, se le aproxima, la corteja rústicamente, como él sabe hacer las cosas, y la posee a la orilla del río. Esto es muy importante. Aquí vamos a hacer una pausa porque en esta alegoría del poema nos está recordando sí de la sexualidad humana, de cómo la desnudez y el vestido tiene que ver con este juego, el juego erótico, para que el causal del deseo, que es el causal del deseo. Entonces, de hecho, por eso la desnudez está mal vista en muchas sociedades, pero no es mal vista moralmente, de lo bueno y lo malo, sino que es deseable que las personas estén vestidas para que cuando haya digamos, un comercio carnal, sea en desnudez y sea en el contexto de mayor deseo mutuo. Entonces ahí ya también habla de la diferencia de lo natural y lo civilizado. Los otros animales, además del animal humano, no tienen que hacer ese ritual, no tienen que hacer ese paso hacia primero el vestido y luego la desnudez y luego otra vez el vestido. Nosotros sí, porque si no, no podríamos funcionar como animales. El sexo no sería tan importante como lo es para la civilización, al menos la contemporánea. Un valor de cambio, ¿no? También. Sí. Sería como cualquier cosa, incluso obedecería a ciertas épocas, como lo son los animales también. Sí. O sea, no sería de tener sexo diario, cada semana, o cada mes, o X, ¿no? Cada quien sabrá. Aquí más bien obedecería como a momentos muy específicos del estro, en este caso el estro femenino, que es la receptividad sexual y la mayor actividad hormonal asociada a la fertilidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este juego de esconder la desnudez y la genitalidad lo vamos a encontrar en todas las culturas. Antes de que se me olvide, otro aspecto importante aquí es de que el coito se realiza a las orillas de un río, a las orillas de un río. Y nos recuerda que la mayoría de las civilizaciones, ahí está la alegoría muy clara, se da a partir, o sea, las civilizaciones se dan a partir de este comercio carnal entre hombres y mujeres que se da cerca del agua. Y todas las civilizaciones antiguas, obviamente eran agrupaciones de hombres y mujeres, pero siempre están próximas al agua. Entonces ya en ese poema ya te está diciendo de cómo se organizan los grupos humanos. Esa es la belleza de ese poema. Muchos pensarán, bueno, pues es un escrito ahí viejo, ¿no? No. En sí mismo el poema es una alegoría y tiene muchísimos niveles de complejidad. El que estamos platicando ahorita es uno, porque estamos hablando de la cultura, de las máquinas, de los espejos, de las necesidades de libertad, la naturaleza humana y todo esto. Entonces, bueno, a raíz de eso, Enkidu queda prendado de ese ser que pues tiene las estructuras anatómicas para que él encuentre satisfacción a sus deseos, y entonces la sigue. Comienza el proceso de civilización guiado por este juego erótico de la mujer, ¿no? De vestirse, desnudarse, vestirse, desnudarse, vestirse, desnudarse. La va siguiendo hasta que Enkidu llega a la ciudad de Gilgamesh. Y hasta ahí vamos a dejar esto, porque esto no es una lectura. En algún momento me gustaría hacer una lectura del poema de Gilgamesh en una versión, la versión que les estamos diciendo. Va a ser una lectura comentada, porque sí es bastante importante que tengamos contacto con este tipo de conocimientos, que si bien son muy antiguos, pues no dejan de tener una vigencia, ¿no? Sí, es curioso porque hace poco hablábamos de quien está acostumbrado a un ambiente más natural. Bueno, todo esto que nos rodea, ¿no? Desde los árboles, los animales, esta humedad del bosque, por ejemplo.
suele verse abrumada cuando va en un medio urbano, ¿no? Y puede entrar hasta en algún tipo de depresión. Así es. Y me comentabas que en tu caso es algo distinto porque tú vienes y encuentras algo que además es reconfortante para ti, que te hace sentir bien y que te hace deconstruirte. ¿Me podrías hablar de esto, por favor? Sí, lo primero que mencionaste fue esta tendencia de las pequeñas agrupaciones humanas o de los miembros de las pequeñas agrupaciones humanas Sí. que muchas veces se sienten incómodos o inconformes o incluso deprimidos cuando van a las grandes urbes. Sí. Este es un fenómeno a nivel mundial, no es nada más de aquí de México. Mm. Esto es porque tienen que aumentar la complejidad de su interpretación al confrontar un mundo también sumamente más complejo, en el que hay que tomar en consideración muchísimos factores. Entonces no nada más es desgastante, sino que también es devastador para un pensamiento que no está acostumbrado a operar así. Entonces sí, mucha gente sí le gusta porque tiene esa necesidad, estar yendo a las urbes, incluso ella se siente identificada con las ciudades e incluso cuando regresa a sus comunidades, ella trae elementos simbólicos de la ciudad a las pequeñas comunidades. Sí. Pero son más los que no se sienten cómodos. Más bien por estar forzados a entrar a Así es. ese jueguito de obtener ciertas cosas mediante un proceso, mediante trabajar, mediante ser explotados, porque también eso sucede, ¿no? Sí, además hay muchos peligros también, como Sí. en todas partes, pero en la ciudad me parece que hay más. Sí. En todos los sentidos. Porque bueno, es donde está la fauna más peligrosa, que es la fauna Homo sapiens, finalmente. ¿no? Sí, es curioso porque además en comunidades pequeñas, en este ambiente más natural, es común que se conozcan, que se saluden, que haya unas relaciones más estrechas, más personales. Y de repente llegas allá y al contrario, tienes que cuidarte de que no te vayan a robar o de que no te vayan a, de algún modo, a obtener algo de ti, ¿no? De una forma alevosa, ¿no? Así es. Y quienes más suelen encontrarse identificados con el viajar o con el... son los jóvenes. Los jóvenes sí tienden a viajar y bueno, porque también su mente está más dispuesta a aprender, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues si salen salvos de la experiencia y traen elementos novedosos, bueno, pues regularmente suelen repetir y llegan a establecerse como en una especie de hibridación cultural. Ahí se estabilizan y se sienten cómodos. Sí. En el caso ya de los viejos o de los mayores, pues ya no tanto. Ellos dicen, bueno, pues yo ya alguna vez fui o nunca fui ni se me antoja ir, por ejemplo, ¿no? Y prefieren siempre recorrer los caminos más sencillos de las comunidades pequeñas. Sí. En el caso personal, bueno, yo nací, crecí y me desarrollé en un contexto urbano, pero siempre mirando hacia los contextos naturales y las comunidades pequeñas. Sí. Y yo siento lo opuesto, ¿no? Y yo estoy seguro que mucha gente lo siente también. Y de hecho esa es la base del éxito de los paseos dominicales o los paseos de día de campo. Es esta idea de simplificar tu existencia, de romper las normas, de alguna manera, estas normas que son coercitivas, que son angustiantes, porque angustia viene de una palabra que es angostar, o sea, que te estrechan. Sí. ¿no? Entonces, en la ciudad uno vive estrecho, es a lo que vamos, ¿no? Y en otras comunidades más laxas, pues uno puede ampliarse, o sea, tu personalidad se amplía, se cae en las virtudes y en los efectos naturales que te han hecho, ¿no? Se vuelve relajante, desestresante y Así es. el hecho de no tener tanto ruido, tanta contaminación, se agradece, el mismo cuerpo lo agradece, ¿no? Así es, yo estoy también casi seguro que muchas personas que viajan, y no estamos hablando nada más de los periodos vacacionales, sino que todos en alguna vez nos vemos forzados o instados a viajar a comunidades pequeñas o pueblos pequeños, que al menos sean más simples del nivel de complejidad que vivimos regularmente y efectivamente tenemos un descanso. Entonces, alternar estas dos formas de vida a mí me parece que nos da mucha riqueza. Sí. ¿no? Porque también, bueno, si uno se la pasa relajado, bueno, pues también llega un momento en el que también no accedes a otras cosas que son cualidades de lo complejo, por así decirlo. Ahora, acá también hay otras complejidades en lo simple, también otras cosas a considerar y todo eso, pero nada que se parezca a una ciudad. De esto estamos platicando y aquí hay que aclararlo, porque hay una tendencia a que el mundo se urbanice. Es decir, también estos espacios laxos, estos espacios relajados, tienden a desaparecer o tienden a ser ya nada más privilegio de algunos con cierta capacidad económica. Sí. ¿no? O sea, que pueden comprar su acceso a estas burbujas
¿Por qué? Porque la tendencia ya es a que todo esté urbanizado, controlado y además se rija bajo las mismas reglas de la ciudad. Y con menos espacio vital, además. Con menos espacio vital. Bien lo decías, parece que solamente quien tiene el dinero suficiente puede tener cerca de su unidad habitacional, por así decirlo, un parquecito, una zona de naturaleza bien cuidadita, no sé, vaya más virgen, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos pasa lo contrario, que cada vez estamos en colonias donde se desarrollan más departamentos, donde la gente vive más una junto a otra y se vuelve un proceso además en el que puede ser muy estresante para nosotros y todo se llena de ruido y de caos, ¿no? En la Ciudad de México no se ha regulado eso. Apenas comienzan a surgir algunos pósters por ahí, algunos comunicados de que hay que controlar el ruido. Sí. Cuando ya estamos a niveles pues realmente desquiciantes. Sí. El problema de una contaminación acústica es de que de esa a la locura, la mala locura, Sí. es realmente un paso muy corto. Mm. Sí, porque si tú sometes a un animal cualquiera a un gran estrés acústico, Sí. termina enloquecido. Fuera de sus cabales completamente, con una alteración en el comportamiento, en la conducta. ¿Por qué? Porque lo estresas. Sí, que creo que eso explicaría varios de los conflictos que vemos a diario Sí. en una gran metrópoli, ¿no? De gente muy agresiva sin causa aparente, ¿no? Sí. De problemas que parecieran espontáneos, pero que pareciera no haber una explicación muy coherente para eso. Pero si vemos que estamos rodeados de estímulos sonoros, pero además altos decibeles, y se combina además con esta contaminación, con esta invasión que sentimos a nuestro espacio, pues puede llevar a esto, ¿no? Hablemos de la mala locura, la que sí destruye a la persona y destruye a sus contextos. Si hay un incremento en las ciudades. Cada vez ves más gente que, pues, la vez que tiene miedo a algo, o sea, que está paranoica, Sí. que se siente perseguida, que está agresiva, sin alguna causa en apariencia, que tiene miedo. Sí. Miedo, angustia, una cosa así. Entonces ya realmente pues es por esos estímulos, ¿no? Y no nada más son estímulos físicos, sino que también son estímulos psíquicos. Sí. La psicología de las ciudades. Entonces ahí no todos aguantan ese esquema. Entonces Claro. muchos pues ya terminan explotando. Pues bien, esto es a mí la enseñanza en lo personal que me deja visitar el Imaginatorium. Me gusta mucho este ambiente, me tranquiliza, me ha hecho mucho bien estar aquí. Te agradezco la invitación, Carlos Umbral. Y bueno, a ustedes que nos escuchan los invitamos a acercarse a la naturaleza, pues como un aprendiz haría, no llegar con esta soberbia que muchos tenemos como habitantes de una ciudad, respetar a la naturaleza y a quienes viven en ella, porque podemos aprender mucho de ellos. Pues no tenemos más allá de la naturaleza. Si pensamos que nuestra tecnología nos puede preservar de la mejor manera, pues estamos muy equivocados, porque nuestra tecnología tiene realmente, de manera teórica, menos de 100 años. De manera empírica, bueno, pues lo que lleva a la civilización, que son varios miles de años. Pero la naturaleza tiene millones de años de experiencia para conservar a las especies, y entre esas especies está la nuestra. Entonces, si no somos cuidadosos con ella, pues ella dejará de cuidar de nosotros. Así es. Pues bueno, Carlos Umbral, lamentablemente se nos terminó el tiempo de este primer podcast del año y también con este hacemos un año con Teobroma. Te agradezco que hayas estado con nosotros todo este tiempo. Esta es nuestra forma de celebrar un año hablando de cosas que para nosotros son realmente importantes como estos temas y como la naturaleza misma. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Umbral. Muchas gracias, Julio, y al auditorio de Teobroma. Y pues recuerden ese papel de la naturaleza como madre y maestra, Mater et Magistra, que bueno, pues siempre es importante considerar en estos tiempos de hipercivilización. Muchas gracias a ustedes nuevamente por su compañía y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Teobroma.mx